Soy el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, hoy hay un importante acto con víctimas en el departamento del Huila y es precisamente esa lectura del escrito de acusación de todas estas víctimas del departamento del Caquetá. Hablemos un poco de ese escrito de acusación y los alcances que ya se ha tenido con la investigación. Bueno, ese escrito de acusación reviste gran importancia por varias razones. Uno, porque es el primer escrito de acusación que presenta la Fiscalía de la JEP. Segundo, porque es un escrito histórico en la medida que es la primera acusación que se presenta en Colombia por el crimen de lesa humanidad de persecución. De manera que este escrito marca un hito en el cambio de la justicia en Colombia. Aparte de eso, pues este escrito de acusación no solo es un escrito de acusación que es producto de una investigación en contexto, identificando patrones de macrocriminalidad, sino que además es un escrito que incluye el proceso de macrovictimización y la identificación del daño a las víctimas de todos los hechos por los cuales se presenta la acusación en contra, en este caso, del señor Almario Rojas. ¿Qué tanto pudo determinar la JEP en este caso, donde son muchas las víctimas, no solamente por homicidio, sino también desplazamiento forzado? Miren, cuando llegó el caso a la Unidad de Investigación y Acusación, y todo el país lo conoce, esta investigación lleva más de una década. Siempre habían estado investigando de manera individual lo que presuntamente realizó o en lo que presuntamente participó Luis Fernando Almario Rojas, que tenía relación con dos hechos en concreto: el secuestro y homicidio y la posterior masacre en la que murieron algunos miembros de la familia Turbay Cote. La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz logró establecer que no solo son esos hechos los que implicaban el desarrollo de la violencia política en el Caquetá, sino que fueron muchos más los hechos y que se afectaron muchas más familias como consecuencia de esa violencia política en el Caquetá, en la que Luis Fernando Almario, en asocio con exmiembros del exbloque sur de las FARC, pues desarrollaron una serie de actividades delictivas que tenían como finalidad apropiarse del poder político en el Caquetá y sacar de en medio al grupo hegemónico que existía en ese momento histórico en el Caquetá, que era el grupo político liberal turbayista. ¿Qué tipo de pruebas recuperaron ustedes que les lleven a manejar esta hipótesis hacia el mar? Bueno, digamos que pruebas muchas, testimoniales, pero también pruebas de otro tipo. Nosotros logramos establecer que había muchas investigaciones que tenía la Fiscalía General de la Nación que se adelantaban individualmente por la muerte de exalcaldes o alcaldes de distintos municipios del Caquetá, incluso un candidato a la gobernación del Caquetá, de diputados, de concejales, y que al recoger todas esas investigaciones y empezar a analizarlas en contexto, pues pudimos establecer que esos casos no podían verse individualmente, sino que estaban relacionados entre ellos y que obedecían a una política que había establecido las FARC en la 7ª y 8ª conferencia, que era apropiarse del poder en Colombia a través de distintos mecanismos. En este caso, y concretamente para el Caquetá, pues ese proceso que se desarrollaba para apropiarse del poder político se cumplió con la participación de Luis Fernando Almario, quien sustituía a aquellos candidatos, alcaldes, concejales o diputados que iban siendo en algunos casos víctimas de homicidio, de amenazas, de desplazamientos, de secuestro por parte de las FARC. Ellos se retiraban de la arena política y eran reemplazados entonces por los candidatos que ponía Luis Fernando Almario, por supuesto, repito, en asocio con el bloque sur de las FARC.
¿Se pudo establecer cómo era la relación del excongresista Almario con estas personas que integraban el bloque sur de las FARC? Sí, está contemplado en el escrito de acusación que, pues como les decía ahorita, las FARC tenía el poder de las armas, pero no tenía el poder ni la estructura política que se requería para apropiarse de manera adecuada del poder político en el Caquetá. Esa era la tarea que desarrollaba Luis Fernando Almario. Él ponía a los candidatos a las alcaldías, al consejo, a la asamblea, a la gobernación, para poderse apropiar entonces de estos cargos importantes que representaban el poder político en el Caquetá. De manera que la FARC cumplía una función y el señor Almario Rojas otra, que era poner los candidatos y apoderarse del poder político en el Caquetá. Una vez ya con el escrito de acusación, ¿qué sigue ahora en este proceso y qué va a pasar con el excongresista Almario? Bueno, esperamos que la magistratura de la jurisdicción convoque para las fases que continúen, es decir, se inicie el proceso de juicio y nos llamen, entonces prontamente, esperamos, pues de acuerdo con el estudio que haga la jurisdicción, los magistrados de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, notifique y corra traslado del escrito de acusación a todos los sujetos procesales y fije la fecha para la audiencia preparatoria en la cual haremos las solicitudes probatorias de cara a que pues se continúe con esa fase y podamos llegar rápidamente a la fase del juicio, a menos que el señor Almario Rojas, luego de que estudie el escrito de acusación con su defensa, pueda o quiera, mejor, porque lo puede hacer, apelar al derecho de última palabra, es decir, aceptar la responsabilidad de los hechos, lo cual pues cambiaría un poco la dinámica del proceso, pero obviamente es un tema voluntario de Luis Fernando Almario y su defensa. De todas maneras, esta Fiscalía Transicional está preparada para enfrentar el juicio que corresponde y, por supuesto, una vez agotado el juicio, pedir la máxima pena para el señor Luis Fernando Almario en caso de que no haga uso del derecho de la última palabra. ¿Cuándo se estaría efectuando, según ese proceso que usted nos acaba de comentar, en cuántos meses, en cuántos años se daría este juicio? Bueno, no quiero ni siquiera que mencione el tema de años porque, Ojalá sean meses. digamos, los términos procesales están señalados en la norma. En este momento debe estarse en el tema del traslado a los sujetos procesales y aspiramos que máximo en 2 meses nos convoquen a la audiencia preparatoria y después ahí seguirá la dinámica, de manera que nosotros aspiramos desde la Unidad de Investigación y Acusación que antes de que termine este año pues podamos estar ya en el juicio, si es que nos vamos por la vía del juicio, o pues haciendo la conferencia restaurativa y acompañando a las víctimas en el evento en que el señor Almario haga uso de su derecho de última palabra. ¿Cuántos vendrían siendo las víctimas que se le señalan o se le atribuyen a la acción de Almario? Pues la verdad son 30 hechos que incluyen, por supuesto, más de 40 víctimas que cumplían diferentes actividades dentro del movimiento liberal turballista en el Caquetá. Una pregunta.